Buenas noches, bienvenidos a una nueva misión Malvinas desde San Martín, provincia de Buenos Aires, a través de la www.am680.com.ar para todo el mundo. Esta obra malvinera hecha por una verdadera banda de hermanos. Muchachos, le debemos a don Jorge Cruz, una vez más, el contacto de la noche de hoy. Nosotros hemos comentado en más de una oportunidad nuestra admiración por aquellos que particularmente han hecho mucho más de lo que el deber les exigía en las circunstancias que se estaban viviendo en medio de la guerra, ¿no es cierto? Bueno, realmente un caso emblemático de quienes han hecho más de lo que los medios les permitían, de lo que las circunstancias aconsejaban, es sin duda un buque de la Armada Argentina que enfrentó en su especialidad a la Real Armada Británica. Esta noche, muchachos, tenemos la oportunidad de conocer de manos de su propio protagonista, del comandante de ese buque, lo que ha sucedido en 1982 con lo que se llamó el uno contra todos, ¿no es cierto? El Ara San Luis. Vamos a hacer una pequeña historia sobre el San Luis, ¿te parece, Norberto? Bien. Hasta que recuperemos. Así vamos repasando. Bueno, el San Luis, aunque conocido en la Armada, para Gavino, que ya tiene clara, y Jorge también, era un buque submarino de la clase tipo 209. Esos buques eran la última generación de construido en Alemania. La particularidad del mismo es que fue ensamblado acá en Argentina. Se trajeron las partes y por el año 74, Jorge, sí, 74, fue ensamblado acá en los estudios argentinos. Después dio paso a la futura generación que nunca terminamos, de los TR-1700. Mi papi trabajó en el proyecto submarino. Ah, bien. 6 íbamos a tener. Exactamente. Es más, hace muy poco tiempo atrás, cuando fueron a los astilleros, el gobierno se veía a reinaugurarlos. Reinaugurarlos, se veía atrás justamente parte del casco de uno de los submarinos que nunca... El famoso Ara Santa Fe, el S-43. La particularidad de estos submarinos, el Domética, ahora se llama Stormy, si no me equivoco. La particularidad de estos submarinos, que para la época eran lo más avanzado en guerra submarina. El San Luis no es su primera acción de combate. Su primera acción de combate empieza en el 78, el 22 de diciembre de 1978, ¿vos te acordás? Donde le tocó controlar el estrecho oeste del Canal de Magallanes. Preguntémosle al capitán, entonces, grupo de la Armada, somos yo de S-32, si no me recuerdo. ¿Desde cuánto fue esta operación? Buenas noches. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, Fernando, su turno amable. Para nosotros es muy importante su testimonio. Acá nos decía uno de nuestros camaradas en la mesa que ya en el año 78 el Ara San Luis estaba en servicio. Sí, efectivamente. Estos buques entraron en servicio aproximadamente en el 73. En 1973, y en el 78, bueno, sí participaron en el despliegue, digamos que sustancias nos habían obligado a hacer con respecto al problema nuestro, de armas nuestro. Bueno, señor, nosotros acá en nuestro programa nos interesamos muchísimo por las violencias de nuestros hombres en el 82. Su tripulación, ustedes mismos, han vivido una historia digna de Hollywood. Yo digo siempre que con muchas de nuestras historias los americanos hubiesen hecho esas películas taquilleras de 2 horas y media, ¿no? Es el libreto. Claro, es el libreto. ¿Cómo han vivido aquellos días, ¿no? de combate en un medio
tan limitado como es un submarino, no se puede ver en ningún lado, con toda la flota inglesa en contra, ¿no? Bueno, realmente nosotros no supusimos la trascendencia que tuvo la actuación de nuestro buque para la guerra naval moderna, ¿no? Entonces los americanos, después de Malvinas, quedaron muy preocupados por la existencia, digamos, como una nueva amenaza para ellos. Hubo mayor amenaza eran los submarinos nucleares soviéticos con misiles balísticos intercontinentales, encontraron con una nueva amenaza que es el número de submarinos de tercera acción, en aguas poco profundas. Pero el principal, digamos, exponente resultó ser nuestro buque. ¿Qué tripulación tenía el Dallas Airways, señor? 35 hombres en total. 35. 28 hombres, digamos, de la tripulación de personal subalterno y 7 oficiales. 35 hombres, sí. Cuando usted le dan las órdenes de la patrulla de combate, don Fernando, ¿cuánto llevaba en el comando del buque? Bueno, poco tiempo. Infortunadamente, yo había tomado el comando del buque en diciembre del año 81, hacía unos 3 meses, y después había coincidido eso con la licencia anual habitual, digamos, claro, por de paz. Claro, los cambios de personal de la dotación, básicamente nuestra dotación era bastante novata, ¿no? Todos, digamos, y oficiales apenas llegábamos a un 50% de veteranía en la nave, ¿no? Y yo leí por ahí también que el personal de mayor aptitud para ejercer la tripulación de ese buque no estaba en la República Argentina en ese momento. Solamente conocíamos algunos exponentes, digamos, de las ocasiones anteriores. Ajá. Sí, evidentemente el movimiento de personal del buque debe ser un movimiento rutinario, anual, ¿no? Sí. De paz, como puede ser mañana, pasado, a fin de este año, lo que sea, si Dios quiere. Claro. O sea que no había nada previsto y realmente la ocasión había sido cambiada, modificada de manera importante, de tal manera que teníamos las condiciones como para poder manejar el buque con seguridad, pero no mucho más, ¿no? Con toda seguridad, con toda seguridad. Ustedes tenían técnicamente ciertas limitaciones mecánicas con el buque en el momento de la partida también. Sí, insisto, el buque, la situación, yo me enteré del tema de Malvinas el 2 de abril, como el resto de la población, y recibí la orden de zarpar el 3 de abril, día siguiente, lo hicimos el 11, después de 8 días de tanto trabajo. El buque presentaba bastantes deficiencias, no estaba, digamos, en sus condiciones adecuadas para una patrulla tan prolongada que se podría prever, pero con un esfuerzo muy importante de la tripulación, de todo el personal de la base naval y de los talleres de Mar del Plata, talleres navales, en 8 días logramos arreglar algunos de los principales problemas que tenía, o pensar que los armado, bueno, iba a ser por la carga habituales, ¿no? Combustible, pedos, armas, medicamentos, equipos, etcétera, ¿no? Zarpamos el 11 de abril, después de 8 días realmente de frenético trabajo. Y el buque en las condiciones de zarpada, señor, ¿cuánto tiempo podría estar en alta mar? Bueno, nos preparamos para el máximo de la patrulla de, digamos, un buque de este tipo, sí, alrededor de 60 días. 60 días. 60 días fue el aprovisionamiento de víveres y de víveres, porque y de combustible, claro, y de armas completos, medicamentos, en fin, nosotros tenemos unos protocolos que nos dicen qué es lo que hay que embarcar en caso de una patrulla prolongada. Sucede que las condiciones del buque no nos podían asegurar tener 60 días de operaciones en el mar, ¿no? Y por eso es que nosotros zarpamos de nuestra base de Pauro, nuestro portadero formal, la base naval Mar del Plata, a realizar una serie de pruebas en el mar, de los cuales el resultado nos indicaba si podíamos seguir la patrulla o no. Bueno, estas pruebas las hicimos en 2 o 3 días, pruebas en el mar. Los resultados fueron
mínimamente aceptable, pero bueno, hemos el visto y nos destaparon. Su segundo comandante, yo no recuerdo el nombre, señor. El segundo comandante, Capitán Macías. Capitán Macías. Usted, no sé cómo se maneja un buque en esas condiciones. Usted recibió, nosotros hemos leído que había zonas determinadas, nosotros previamente de espera o de patrulla, recibió órdenes de dirigirse a uno de esos lugares predeterminados, ¿verdad? Sí, por supuesto. El buque sale con una planificación de Estado Mayor que hace el escalón superior, en este caso el Comando de las Fuerzas de Marino, sobre cuáles son los lugares en que ubicarse, en qué tiempos, etcétera, 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 ¿no? Y todas las medidas de coordinación digamos, necesarias para evitar interferencias con las propias unidades, ¿no? Nosotros tenemos asignado nuestra área de patrulla, pero en tránsito hacia ello, la patrulla estaba al noreste de Malvinas, en aguas profundas cerca de la costa, ¿no? Pero el tránsito desde Mar del Plata hacia ella, nosotros recibimos una orden de detención, que permanezcamos en un área que nos asignaron, porque en ese momento había conversaciones diplomáticas en desarrollo y bueno, claro, todavía todo podía haber. Los resultados no se conocían en ese momento. Claro, correcto. ¿Su sensación era la del combate inminente o imaginaba que no se iba a dar? No, la sensación inicial era de incertidumbre, ¿no? Las mismas órdenes, digamos, de operaciones que ya tenían indicaban que había que aplicar una suerte de criterio, o buen criterio en el empleo de las armas, ¿no? Porque, digamos, el conflicto no estaba desarrollado en toda su magnitud. Por supuesto que al pasar los días, las cosas se fueron dando en forma distinta, ¿no? Sí. Que termina con obviamente la caída de Rick Viken, la Guardia Submarino Santa Fe, cosa que fue recibida a bordo, digamos, con mucho pesar, porque, digamos, eran todos nuestros camaradas que los conocíamos. Sí, habíamos dado la suerte de ellos, y bueno, obviamente eso fue el inicio ya de las operaciones militares contundentes, diríamos. O sea que podemos tomar como el 28 de abril, creo que fue. 26 de abril. De abril, el buque entra en su condición de máxima para el combate. Sí, nosotros en este momento ya estábamos en proximidades de digamos, cierta distancia de las Islas Malvinas, fuera de la zona de exclusión, al borde. ¿Por qué? Porque no se quería, digamos, dar lugar a que se produjera algún incidente hasta ese momento, ¿verdad? De mayor magnitud, pero bueno, por los sucesos de Rick Viken, fuimos directamente a ocupar nuestra área de patrulla. ¿Cómo recibió usted aquella orden de dirigirse al primer punto, señor? ¿Al área de patrulla? Sí. No, bueno, esto era algo totalmente habitual porque habíamos recibido también información de la caída de Rick Viken y, digamos, la pérdida del submarino Santa Fe. Entonces, bueno, obviamente ya, digamos, las cosas, los procesos se habían precipitado. Aquí Marcelo de la Mesa quiere saludarle y le hacer una consulta. Señor, buenas noches, un gusto hablar con usted. Le hago una consulta. Para el día 26, a la caída de Rick Viken, ¿ustedes habían localizado algún objetivo? No. No, hasta el día 26 nosotros habíamos aprovechado esos días, digamos, de detención, alistándonos intensamente. Obviamente, como les había comentado, la votación había sufrido muchos cambios, y bueno, era bastante novato, éramos todos bastante novatos. Aprovechamos en esos días, tratando de, digamos, de cumplir todos los roles a bordo, repetir los roles de combate, roles de emergencia, roles de control de avería, etcétera, de tal forma de adquirir la mayor destreza posible, ¿no? O sea que desde ese punto de vista, esa detención nos inauguró. No le fue tan bien al buque, al material del buque, porque tuvimos unas fallas importantes en ese periodo,
no produce el periodo sísmico, en algún momento se van a producir, pero lo más lamentable fue la pérdida de nuestra computadora principal de control de tiro, de control de los torpedos, lo cual nos obligaba, digamos, a usar métodos alternativos de cálculo y, bueno, de principios del siglo pasado, ¿no? Sí. Prácticamente con lápiz, papel y abaco. Pero entonces aprovechamos ese tiempo para poder registrarnos correctamente y estar listos a ocupar la posición en el momento que nos fue indicado. Señor, ¿en qué momento se pierde la computadora de balística del buque? Han pasado tantos años, pero creo que mi memoria me queda el día 19. Ajá. Te escucho un poco bajo, perdón. Correcto, el día 19 de abril. El día 19 de abril, sí. O sea que lo que sucede es que la computadora da sus señales de fallo para ir a total en la máquina compleja. Bueno, pero nosotros hicimos todo lo humanamente posible, establecimos turno de trabajos entre el personal, digamos, de control tiro y demás, para tratar de encontrar las fallas, ¿no? Fue un trabajo muy importante que recién suspendimos el día 30 de mayo ya en el área de patrulla, bueno, evidentemente en condiciones de ingresar en combate en cualquier momento, sí, porque, claro, tenemos equipos, instrumentos sueltos a bordo alrededor de esa computadora que había que aferrar y había que organizar, ¿no? Entonces, en algún momento había que decir, terminemos con los intentos de reparación. Claro, fue el día 30. Claro. Pero que justamente, don Fernando, me consulta a raíz de tener muy claro que ustedes desde un comienzo estaban con esta deficiencia puesta de manifiesto. O sea, el equipo salió de servicio antes de que entraran ustedes en combate. O sea, que en el primer momento de entrar en combate ya no funcionaba este equipo. Claro, efectivamente. Puede ser efectivamente. Realmente un golpe importante para nosotros, porque desde el punto de vista de nuestros elementos de utilización, el material en buque en esas condiciones solo tiene capacidad de autodefensa, ¿no? Nosotros íbamos a empeñarnos contra un enemigo muy fuerte, en medios y en profesionalidad, y bueno, íbamos bastante disminuidos. Prácticamente, la probabilidad de impacto en esas condiciones disminuye prácticamente un 90%, ¿no? Pero bueno, había que ir. Me llama la atención que no ha habido una orden de repliegue en esas condiciones. No, por supuesto que Cosmil está en un momento, la puede estar esperando, ¿no? Claro. Pero hay una cosa muy importante en la guerra submarina antisubmarina, que es la amenaza latente submarina. Nuestra presencia en el mar, la simple presencia de un buque, 35 hombres, un buque medio, digamos, rengo, o bastante rengo, que podría a las fuerzas enemigas hacer un enorme esfuerzo en acción antisubmarina. Hay que leer los informes de los comandantes de buques ingleses, norteamericanos después como analistas y demás. Sí. El esfuerzo que se realizó a la Armada inglesa por la simple presencia o la simple amenaza potencial de nuestro buque, por supuesto, ellos no sabían. Ellos no sabían todo esto. Claro, no sabían, estaba tan mal, internamente. Claro. Pero realmente fue muy efectivo, ¿no? Logramos aferrar significa logramos pedir que usaran para otros, digamos, para otros fines, una cantidad importante de medios, résteros, los obligamos a hacer guerra antisubmarina permanentemente, es una guerra aparte carísima, muy limitante, porque las
las cortinas tienen que cerrarse sobre los buques que tienen que proteger, tienen que navegar con rumbos aleatorios, en fin, es todo un plano de guerra naval, un esfuerzo, digamos, desmesurado en comparación con nuestra simple presencia. Yo he leído por ahí, Fernando, que la fuerza de tarea británica disparó, abrió fuego, o creyó abrir fuego contra San Luis en no menos de 200 oportunidades. Sí. Correcto, los números varían. Sí, claro. He leído informes de comandantes ingleses que hablan de 150 lanzamientos entre carga de profundidad y torpedo. Pero más helicópteros, más ellos cada vez que tenían un contacto, tenía que, por ejemplo, la zona donde estábamos nosotros estaba bastante plagado de cascos a pique de viejos balleneros, viejos cruceros, viejos barcos hundidos, ¿no? Lo cual era, digamos, turcos en su zona aérea que obligaban a destapar helicópteros que los fueran a verificar si era una sustancia metálica y demás, cosa que pueden hacer los detectores, pero se debía un enorme esfuerzo. Y bueno, uno de esos era con nosotros. En algún momento San Luis estuvo en condiciones de ser alcanzado por todo ese esfuerzo de la Royal Navy, señor. Perdón, ¿de ser qué? De ser alcanzado. Bueno, no lo sé. Obviamente nosotros el día 1 de mayo que hubo la presencia de una muy fuerte, digamos, unidad de superficie, helicópteros antisubmarinos y demás, ocupando la zona, nosotros nos aproximamos, fue una aproximación y sobre el tema lanzamos un torpedo, lo tratamos de guiar como podíamos, pero infortunadamente nos dio la señal después de que estaba fuera de control. Sí. Después de eso hubo una acción, sí, de las fuerzas antimarinas. O sea, en esa oportunidad, Fernando, la Fuerza de Tarea Británica advirtió que un submarino argentino abría fuego sobre la nave de superficie. Mire, con total franqueza no le puedo asegurar que en ese momento. Ellos sabían de mi presencia porque ellos después, en ese momento, después, tuvieron contacto las aeronaves de ellos con un contacto de submarino y nos buscaron persistentemente, pero bueno, afortunadamente para nosotros, ¿no? No pudimos evitarlo. No sé si en el momento del lanzamiento se produjo la materialización del ataque, porque yo creo que en la guerra submarina y en el submarino hay una gran incertidumbre, que la única forma de demostrar después realmente qué sucedió sería comparando hipotéticamente los registros de un oponente con los del otro. Es decir, esto se produjo en este momento. Pero bueno, nosotros pensábamos que nuestra presencia era conocida, y era correcto, era conocida nuestra presencia en el área, ¿no? Correcto, solamente no la posición. Uno ha visto infinidad de películas, ¿sí? Infinidad de películas de la Segunda Guerra Mundial donde los submarinos iban al fondo del lecho submarino y esperaban ahí una lluvia de explosiones. ¿Eso es así o es nada más que para las películas? Yo hice eso. ¿Cómo? Yo hice eso, yo me fui al fondo. Simultáneamente estábamos aguas poco profundas y digamos con contactos, digamos con emisiones sonar muy potentes de helicópteros y de buques. Eso se percibe sobre el submarino. Sí. Eso se recibe todo a través de los sensores del submarino, ¿no? Sí. ¿Y existe, señor, discúlpeme la ignorancia, por favor, ¿existe esa sensación de que se están acercando? Sí. Existen por la variación de intensidad de las señales de los detectores de ellos, ¿no? Sí. Los detectores de ellos, que son detectores activos que emiten una energía que obviamente cuando están muy lejos es tenue y con ellos que se van acercando es más densa.
todas maneras, cuando uno toma un contacto y somete todo el movimiento de ese contacto a un equipo que se llama equipo de ploteo, equipo que realmente trata de ver dónde está, cómo está, hacia dónde se mueve, ahí tiene datos más concretos. Pero cuando son tan múltiples los contactos, no es posible hacer, detenerse en cada uno de ellos. Pero entonces, sí, realmente la sensación objetiva y subjetiva, por supuesto, pero que está relacionado con la idea de contactos muy intensos en proximidades. Tanto fue así que yo decidí en su momento que ir al fondo podía ser una solución, una alternativa. Ir al fondo es una medida, digamos, bastante drástica, porque si uno va al fondo y se apoya en el fondo, está muy bien mientras no lo detecte, pero si no se van a detectar, está actualmente muy vulnerable, porque está carente de movimiento. Pero bueno, son decisiones que se toman en el momento y, bueno, afortunadamente creo que ir al fondo, primero de mayo, momento, nos permitió, creo que romper el posible contacto con el enemigo. ¿Cuánto tiempo permanecieron en esa zona, señor? Ese día estuvo 5 o 6 horas. 5 o 6 horas. Sí, 5 o 6 horas para poder hacer. Al término de las cuales, afortunadamente, comprobamos que las divisiones del enemigo se hacían más tenues, se iban alejando, o sea que se iban alejando, exacto, por despegar, pero ahí algunos dolores de cabeza porque las bombas de achique no andaban bien, porque uno va al fondo poniendo el submarino pesado, ¿no? Porque no había agua y claro, eso hay que sacarla, ¿no? Bueno, ahora nos dieron un pequeño dolor de cabeza, pero bueno, las habíamos arreglado hace un tiempo como podíamos haberlo, con velas y pelo, o sea que realmente la dotación trabajó muchísimo en todo momento muy bien, ¿no? Tratando de mantener en condiciones operativas. Aquí en la mesa comparte nuestra persona un veterano de guerra del ejército, de un oficial artillero, donde Venezuela que quiere hacer una consulta. ¿Lo dejo con él? Adelante. Buenas noches, señor. ¿Cómo está usted? La verdad, un placer escuchar sus relatos. Quiero hacer una pregunta. Ante toda esa situación, ¿usted qué percibía en la cara de sus hombres? Éramos todo un tipo de juego. Yo percibía que el primer día, quizás lo mismo que ellos percibieron en mí, una suerte de ansiedad, diríamos, porque lo que estaba sucediendo, de incertidumbre, porque tiene un tipo de paz y que lo sabe perfectamente, puede haber adiestramiento en condiciones, digamos, muy severas, pero nunca van a igualar a la situación de guerra. Porque entre el adiestramiento de paz y el veterano de guerra existe lo que se llama el fogueo individual, usted lo debe conocer, que es el momento donde el hombre empieza a pensar, empieza a moverse, empieza a actuar con independencia de la amenaza que tenga sobre él. Todo que en tiempo de paz, bueno, existe. Es decir, todos nosotros cuando estamos sometidos a una amenaza muy actual, muy fuerte, nos disminuye nuestras capacidades intelectuales. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que logramos desprendernos de esa presión. Empezamos a pensar como si no existiera. Eso es el fogueo. Yo no puedo decir que mi dotación estaba fogueada, ni yo tampoco, por supuesto, fogueada antes de la guerra. Es absurdo. Para nosotros eso se produjo el 1 de mayo, fue un asedio importante, asedio de casi 24 horas, muchas unidades en el mar buscándonos, pasamos bien y bueno. Y es notable cómo cambió después todo, se cambió el espíritu de las acciones, como que todos después estábamos en los días sucesivos, estábamos más tranquilos, más moderados, más pensantes, más fogueados, ¿no? Eso es depende de la inquietud. Sí. Qué notable, ¿verdad? Qué notable.
O sea, pasaron el tema de fuego, como usted muy bien dijo, la gente se saltó, digamos, cada tarde. Sí. Yo estaba pensando de haber sucedido a todos los combatientes de los distintos teatros operacionales, ya sea de tierra, del aire, etcétera, una vez que pasan, digamos, esa primera situación, las cosas se asientan más, ¿no? Y eso que genera el fogueo, digamos, realmente dicen el fogueo de combatientes, ¿no? Sí, justamente en el caso nuestro, los primeros ataques que sufrimos, que sería naval, no fue una situación agradable, fue la primera, la segunda, la tercera, y así sucesivamente todas las noches, hasta que llegó un momento en que, sin dejar de lado la seguridad, ya era algo normal, cotidiano, algo que formaba parte de todos los días. Entonces, llega un momento en que uno se pregunta si semejantes cambios, producto justamente, ¿no? del fogueo que se produce en uno, ¿no? La experiencia de combate. Claro, va reuniendo la experiencia. Somos el recurso aquí con nosotros, que fue quien contactó en la primera instancia con Fernando, quiere hacer una consulta. Gracias, señor. Gracias, señor, un placer con el programa. Gracias. Te voy a hacer dos preguntas. La primera, los elementos de detección que tenía el submarino, ¿ustedes podían determinar de qué tipo de buque se trataba? Sí, en el caso de buques militares es más simple. Los buques militares tienen características, para empezar, sus sensores, ¿no? Los buques militares van diciendo, en el caso de la guerra submarina, emiten con sonares, no radares, el radar no funciona bajo el agua, por sí el sonar, pero uno puede tomar esa señal que ellos emiten y saber de cuál es la fuente que la produce, y por lo tanto en qué buque se está tratando. Por otro lado, también el buque en sí, con las hélices, dan información, si es un buque pesado, si es un buque rápida, si las hélices son medianas. Por eso uno hace un pequeño análisis y clasifica. Y clasifica generalmente bien, si está adiestrado, o sobre vamos. Uno no puede saber el nombre del buque. Ahora, usted puede determinar, digamos, si se trata de un portaaviones, de un destructor. Sí, claro, sí. Es totalmente distinto. Portaaviones de hélices pesadas, destructores medianas. O sea que sí, no. Eso. Pero el caso de lo más difícil de clasificar son los submarinos. Tuvimos un contacto realmente que podría haber sido eventualmente en un momento un submarino, pero que hoy pienso que ha sido contacto, digamos, biológico, porque el contacto submarino da muy poca información. Que es un pequeño rumor, muy difícil de clasificar. Hoy en día existen clasificadores, digamos, computarizados y demás, que son más precisos inclusive que los objetivos humanos, pero bueno, eso nosotros no lo teníamos, ¿no? La clasificación nuestra pasaba por los equipos de detección y por los sentidos humanos, ¿no? ¿Usted me podría decir en esas 3 oportunidades que detectaron de lo que se trataba? Destructores clase 21, una clase de destructores, el que nosotros tomamos y atacamos, ¿no? Destructores, sí, sin duda. El 10 de junio fue, el 10 de mayo fue que estuvieron ustedes en la boca del estrecho de San Carlos y detectaron justamente ese tipo de buque, ¿verdad? ¿Estaban flanqueados por ambos buques o estaban sobre la misma banda, ambos? ¿Se acuerda, señor? Pero yo ese día yo había tenido contacto con uno de ellos y venía con un argumento y que yo lo seguí después, perdí el contacto, pero lo seguí en búsqueda, ¿no? Persecución. Y después cuando retomé, apareció un
nuevo varias horas después, y eran dos buques. Yo me moví para poner mi buque en medio de los dos, en la línea de los dos destructores, con el propósito de poder batir a los dos, ¿no? Más o menos ocupando una posición central. Elegí como primer blanco el contacto que estaba sobre la costa, los aviones de San Carlos. Afortunadamente, uno de ellos que salía de San Carlos había hundido la isla de los Estados, nuestro buque, ¿no? Sí, sí, en la calle. Estaba sobre la costa, entonces lo elegí como primer blanco porque las condiciones, la posición del buque, las condiciones de lanzamiento y los datos que teníamos eran mejores, ¿no? Y efectivamente a las 8 de la mañana, a muy corta distancia, con el buque preparado, apuntado y demás, lancé, digo que fue un tiro casi de polígono, porque los datos estaban muy bien conocidos, la distancia también, su velocidad, su arrumbamiento, era posible fallar, pero bueno, lamentablemente los torpedos dieron la señal que estaban fuera de control, el torpedo tuvo un lanzamiento que estaba fuera de control y bien un tiempo tuvimos una explosión, digamos, en la dirección del blanco, una explosión no muy fuerte, puede haber sido el golpe de un torpedo sin explotar, o sea, el simple golpe mecánico del torpedo sin explotar. No tuvimos otra información y el torpedo quedó fuera de control. Cuando el torpedo nos indicaba que estaba fuera de control, él pasaba, son armas modernas, ¿no? No tienen nada que ver con lo que vimos en la película. Sí. En la Segunda Guerra, Sí. el torpedo corre y deja toda una estela. Los torpedos no dejan estela. La estela se produce por esos motores los motores de explosión y los gases de escape que generan estela. Los torpedos no dejan estela, son motores eléctricos a batería y no tienen una trayectoria recta, sino que pueden ser guiados a cable, ¿no? Son guiados. Sí. Si quedan fuera de control del lanzador, pasan a un programa interno donde hacen una suerte de vivoreo para tratar de ampliar su campo de búsqueda y bueno, terminan atacando por sí mismos, ¿no? Bueno, todo eso a esa distancia, con esa mapa blanco. ¿Qué distancia, señor? ¿Se acuerdan aproximadamente? Mire, yo empecé el lanzamiento a unos 5.500 yardas, 5 kilómetros, ¿no? Que para el mar es poca distancia, 5.000 metros. Pero el primer torpedo que yo tengo preparado no me aceptó la orden de fuego, pasar de interna, pasar a otro torpedo, o sea que el lanzamiento lo habré hecho a unas 3.500 yardas, de muy corta distancia para un lanzamiento en el mar, y me venía navegando al lado de la costa, no podía cometer mayores errores en su rumbo ni en su velocidad, o sea que realmente era un tiro casi diríamos de polígono, ¿no? Ahora, el buque inglés, don Fernando, el buque inglés, usted está a 3,5 kilómetros, en plena guerra, no en ningún momento dio señales de haber advertido la amenaza. No lo sabíamos, no. O sea, no cambio de rumbo, no cambio de velocidad. No podía cambiar de rumbo. La velocidad era muy alta, o sea que tampoco podía modificar mucho su velocidad. No podía cambiar de rumbo porque venía barajando la costa. Comprendo. No podía cambiar radicalmente su rumbo. Quedó acorralado por la situación. Sí, un poco sí. Por eso yo elegí ese primer lanzamiento para asegurar al menos un impacto. Cuando algo se torpeda e intenta batir el otro blanco, ya, bueno, ahí se nos produce una falsa alarma, interna del buque, parte dice de un torpedo antisubmarino por la mano de estribor, que en definitiva fue una apreciación equivocada. Cosas lógicas, ¿no? Que producen en combate. Y pero pierdo la posición de lanzamiento para el otro blanco, que de todas formas ya venía muy rápido y se nos escapaba, ¿no? Usted habla de combate entre submarinos, ¿no es cierto?
No lo escucho, pero usted hablaba recién de esa hipotética situación de combate entre submarinos. sí. Por lo que yo puedo ver, quedó registrado como dato histórico, el grupo que usted de verdad cargó más torpedos antisubmarinos que antisuperficie. 14 contra 10. No, no es correcto. Nosotros hicimos un lanzamiento contra torpedo contra un submarino con un torpedo antisubmarino, afortunadamente un torpedo muy antiguo, ¿no? Un torpedo, Ahora habrá fue entonces contra un hipotético blanco submarino ustedes. Sí. Ese fue un lanzamiento, digamos, que prácticamente fue de autodefensa, pero bueno, es larga la historia. Como decía, es difícil de detectar o de clasificar un rumor submarino. Un rumor submarino que yo tomé, porque fue el día 7 o el día 8, no, y pasó muy cerca, digamos, de nuestro buque, y yo no había juntado los elementos de juicio suficientes que justificaran un lanzamiento. Pero después la situación cambió y pensé que, digamos, había que explicar un poquitito, pero la situación cambió y pensé que podía ser un peligro y lancé, digamos, con condiciones muy buenas de lanzamiento. Pero el torpedo mostró fallas también, ¿no? Comportamiento normal y a mí queda gran duda, pero después reclasificando el blanco, yo personalmente llegué a la conclusión que era un blanco, un falso rumor, era un blanco biológico, diría. Comprendo. Ahora, para cerrar la historia de aquel día de modernos lanzamientos, si se puede llamar así, después de estar a 3 kilómetros y medio del blanco y haber lanzado el primer torpedo, inmediatamente usted busca el segundo blanco que tenía previsto. Sí, exacto. Claro, porque yo no toma cubierto, ¿cómo? No toma cubierto, ¿no? Que previendo una reacción de contraataque de... No estábamos atacando. Nosotros obviamente estábamos atacando. Claro, normalmente si todo funcionaba bien, la continuidad funcionaba bien, yo había puesto mi buque en una posición tal que me permitiera batir simultáneamente a los dos blancos. Como el sistema de armas era tan poco confiable, yo elegí, digamos, puse todo mi peso de mis decisiones en tratar de batir al menos un blanco, ¿no? No hay que hacer demasiado. Claro. Entonces elegí el blanco que consideré más vulnerable. Cuando ese blanco, digamos, escapa y se desanima, entonces intento girar hacia el otro blanco, que también venía ya, digamos, con mucha velocidad. Y en ese momento, como el primer torpedo había sacado fuego, estaban inundando otro tubo, el ruido de la inundación del tubo apareció en mi sonarista, que era un rumor. Es muy difícil clasificar todo esto, tiene que todo el oído. Todo rápido además, ¿no? Y además todo, sí. Claro, bajo la tensión del combate propiamente dicho. En ese momento sucede todo muy rápido, uno toma decisiones por los primeros informes, porque a lo mejor no puede demorar la decisión. Bueno, el sonarista aprecia que hay un torpedo marino, naturalmente por la banda de estribor, hacia la cual estaba girando para tratar de reubicar el buque, y entonces ya aplica la técnica, digamos, actuales de evasión, de antitorpedo, caer a otra banda y tratar de distancia, ¿no? Claro. Y eso me descoloca. Cuando esto duró 30 segundos, ¿no? Pero yo la verdad estaba, el buque ya estaba cayendo, y cuando, digamos, llegamos a la conclusión que no era un torpedo, sino que era un problema de un ruido interno del buque, ya no puede tomar carga. Muy tarde. Ahora esas cosas pasan, pero lo dicho, declarado, o afirmado, bueno, todos los que han estado saben que estas cosas pasan. Obviamente. Ahora, ahí después de esta situación
repercusión de este evento, de estas series de circunstancias de combate, se toma una decisión, ¿verdad? Que era de retirar el bloque de la zona. Bueno, no entiendo bien si la decisión no la tomé yo. No, está claro que usted debe haber recibido órdenes para hacerlo. Yo informo los resultados de mi apreciación y recibo la orden de que se abandonó el área. Está bien, yo creo que, no sé, como un superior supuso que la amenaza estaba, digamos, existente, estaba más o menos materializada, y bueno, era una pena seguir empeñando el buque en condiciones tan, a lo mejor con una repliegue rápido a puerto, una reparación rápida, podía restituirse al área de patrulla, digamos, realmente con la computadora contra el tiro en servicio. Señor, le hago una consulta. Tanto el día primero como el día 10, ustedes hicieron una solución de tiro en forma manual, ¿sí? O sea que la computadora de tiro está fuera de servicio, ¿correcto? Sí, correcto. Le hago una consulta. ¿En alguna de esas oportunidades usaron periscopio? Poco periscopio. El día primero. ¿Por qué poco periscopio? Que a veces las circunstancias no se le dan muy bien a comandante submarino. Ese día, el día primero, el mar siempre ha sido un mar duro, un mar de navíos, es el lago de Palermo. Claro. Entonces, los 5 segundos de vuelta no alcanzaban. Claro, la capacidad de presión, ahora sí, el radar de un periscopio que forma en un lago muy alta. Y había muchos falsos enemigos. Entonces, el primer día, saco periscopio, trataré de ver el blanco y no lo veo. Como segunda parte, no, porque se me la veo en la mañana. No, a la noche no se ve nada. Perfecto, gracias, señor. Don Fernando, entonces buenísimo, yo con este asunto de los cuchillos me di cuenta que se nos terminó el programa. Me quedaron preguntas. Vamos a estar. Le pido una reflexión para nuestro esto, señor. Una reflexión. Para la gente joven, nosotros somos nosotros en este momento, para la gente joven, hay que hacer esfuerzos por mantener lo que se llama sostener el espíritu del pueblo. Si se pierde, es muy lamentable. Ninguna nación deporte pierde el espíritu heroico de su pueblo. Yo un par de días atrás, con gran decepción, vi un desfile, digamos, el cuadro Malvinas, y realmente me quedó una sensación muy pobre, porque se presentó el cuadro en el cual un grupo de individuos caminaban, ni siquiera como una unidad, digamos, con cuadro cerrado, que es un símbolo, digamos, una actividad ergonómicamente sirva, sino todo bajo, con sus penchos, bajo un patético, durísimo, irreal en su momento, clima ecológico en la noche, jugando a muerte a sus espaldas, ¿no? Me quedó la sensación que ese cuadro, ¿verdad? Sí, escuchamos perfectamente. Un cuadro realmente derrotista, un cuadro amargo, un cuadro que no representa, digamos, el egoísmo de una cantidad de gente que en la tierra, en el aire, en el mar, debajo del mar, cometieron contra una flota militar, la flota más importante desde la Segunda Guerra Mundial en el momento, aparte de Gran Bretaña, con la colaboración de Estados Unidos, de comunicaciones, etcétera, en parte de países de Europa, una diferencia abismal, porque el resultado de esa lucha de armas no fue desfavorable, pero con mucho orgullo. Ese derrotismo, esa imagen, ese grupo de individuales que andaban buscando, fueron buscando una explicación de su propia muerte, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el heroísmo, con el demostrado por nuestra gente. Con nuestra gente, los que tuvieron
nuestro máximo respeto, y los que no murieron, los que cumplieron con su deber. Yo creo que el artista que ve el cuadrante y quien a su vez no le dio poder, tendría que realmente pedir disculpas ante el altar de la patria, no ante nadie, porque el espíritu de un pueblo, el espíritu heroico de un pueblo es lo que no debe perder. El espíritu heroico de un pueblo es algo muy fuerte, pero muy débil cuando se lo carcome por dentro. Yo lo único que podría decirle a los muchachos jóvenes, no me permitan que eso, digamos, desaparezca. No permitan que todo el heroísmo desarrollado en Malvinas fue representado por un grupo de, digamos, de mutantes, disfrazados de soldados que han ido, no sé. Totalmente de acuerdo con sus palabras, señor. Y creo que mucha gente que realmente que combatió en los distintos ambientes operativos tienen que haberlo sentido así. Sí, gracias. No fue a propósito, es decir, no fue un error, no fue algo pensado, fue algo perfectamente seleccionado y dirigido para que este pueblo no recupere nunca lo que usted está diciendo. Es la manera más fácil de dominar. Bien, don Fernando, yo quiero expresarle públicamente mi gratitud. En principio, por habernos dado esta horita para nosotros, que hemos disfrutado muchísimo, y sobre todo por aquello que en 1982 ha hecho usted y han hecho sus hombres en defensa del bienestar nacional y por todos nosotros. Muchísimas gracias, don Fernando. Le mandamos un abrazo muy fuerte y insisto en nuestro eterno agradecimiento por aquello. Muchachos, muchísimas gracias. Buenas noches, muchachos. Nos despedimos con Malvinas en el corazón, como siempre. Gracias.